Muchos años duré en lo mismo, hasta el día que puso en peligro lo más valioso, mi vida y la de mi familia. Una vida sin violencia es posible. Con la línea de emergencia asterisco 212, puedes cambiar tu situación de abuso o la de alguien que conozcas. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Buenas de nuevo y bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de A Contracorriente. Como les dije en el episodio anterior, esta segunda temporada está motivada para descubrir si es o no verdad que las mujeres ostentamos una posición privilegiada en la sociedad por encima de los hombres. Y en ese mismo tenor, ese fue un debate que se dio en las redes, pero también ha habido un debate recurrente sobre la existencia del término feminicidio, de si debe o no existir, de si verdaderamente es un fenómeno diferente a lo que históricamente hemos conocido como el homicidio, que cuál es la diferencia entre eso y un crimen pasional, por qué ya nosotros no hablamos de crímenes pasionales, y todo ese aspecto teórico lingüístico ha estado también sobre el tapete público y ha estado bajo cuestionamiento. Por eso en el episodio de hoy vamos a hablar de violencia contra la mujer y de feminicidios, y para eso nos acompaña Yadira Núñez, encargada de atención a la violencia contra las mujeres e intrafamiliar del Ministerio de la Mujer. Yadira, bienvenida. Muchísimas gracias, Pamela. Para mí es un honor estar compartiendo el espacio. Y para mí me siento honrada de que estés aquí. Yadira, quiero que empecemos inmediatamente a atacar primero ese sustento teórico que da evidentemente paso a todo el movimiento que defiende y que se enarbola la bandera de la lucha contra la violencia contra la mujer. Entonces, primero, ¿qué es el feminicidio? ¿Y por qué nosotros necesitamos un término, una palabra que le dé visibilidad a ese fenómeno para diferenciarlo de otros? Ok. Denotar primero que desde la década de los 90 se instala y se focaliza este término y se focaliza por una necesidad. Toda situación que se verifica debe de ser denotada ante una sociedad para poder buscar solución al mismo. Entonces, de ahí surge su necesidad en establecer claramente que los homicidios intencionales a mujeres en manos de hombres con un vínculo tenga una diferencia, porque no es lo mismo un homicidio de una mujer por una riña, por una situación, que en un contexto de intimidad, de familiaridad, de confianza entre unos y otros. Entonces, si no podemos describir el fenómeno, si no podemos plantear esta situación, ¿cómo podemos trabajar para este? Entonces, esa es la necesidad y el origen de feminicidio. Entonces, el término se posiciona, primero comienza siendo como feminice, que comienza alrededor, creo que del Reino Unido, donde feministas enarbolan, de acuerdo a un caso que se da, y quieren destacar la diferenciación de que no debe tener el mismo trato. Muy bien. Producto de esto, entonces utilizamos el término. Además de esto, surge la necesidad de tipificar en las leyes locales el término para poder denotar y la diferenciación que tiene en el contexto de lo institucional, de lo cometido bajo acaloradas discusiones simples de dos personas que no se conocen o no tienen vínculo, a una persona con la que tú tienes esa vincularización a través del tiempo, dentro de un hogar o en otro contexto. Y una pregunta, Yadira, porque uno de los argumentos que más se anda ahí rodando en las redes sociales es que las estadísticas dicen que más hombres mueren al año que mujeres. Que entonces, ¿por qué eso no es un fenómeno que hay que atender con la misma urgencia? Por algo muy básico y muy sencillo. Todos esos hombres que mueren en manos de mujeres por situaciones íntimas. No. Mueren por situaciones circunstanciales, de una discusión, de una riña, de una vincularidad con cualquier situación delincuencial o entre otros. Entonces, si no es un fenómeno el mismo, no se puede describir ni se puede destacar. Es lo mismo que cuando tú comenzabas a decir que por qué tienen una posición privilegiada. Yo diría que al contrario, menospreciada a través de la historia. Si no fuésemos
catalogadas como vulnerables. Y tú vas a ver que todas las sociedades reconocen a las mujeres y a los niños y discapacitados y mayores de edad como la comunidad o el grupo etario con vulnerabilidad. Entonces, para estos grupos es que los estados deben de trabajar en la equidad. Recordar que hay muchas personas que no saben el concepto de igualdad y equidad. Igualdad es darle a todos lo mismo, pero equidad es darle a todos las condiciones para poder tener la misma condición. Entonces, nuestras mujeres en ese punto, ¿serían privilegiadas? Para nada. Quiero retomar 2 puntos cruciales de los que estabas hablando. El primero es que indiscutiblemente la situación en la que los hombres mueren y en los que las mujeres mueren son diferentes. A los hombres lo matan hombres y a las mujeres las matan hombres. Entonces eso es una realidad que tiene que ser visibilizada para nosotros poder, como tú muy bien indicas, atacarla, para poder abordarla. Yo siempre digo que si nosotros no tenemos un lenguaje, una palabra para nombrar las cosas, no la vemos nunca. Y de hecho hubo un lingüista que dijo que si nosotros no tuviéramos una palabra para llamar al sol, no lo viéramos tampoco. Entonces, la importancia del lenguaje aquí se ve materializada justamente con la adopción del término feminicidio. Entonces, eso por un lado. Por el otro, es que fíjense que cuando nosotros hablamos de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, normalmente hablamos de mujeres, niños, envejecientes y discapacitados. Por parte de nosotros hemos hablado de hombres. Claro, hay factores que raza, pobreza, etcétera, que sí ponen a hombres y mujeres en situaciones de vulnerabilidad, pero de manera general es indiscutible que los hombres ostentan una posición privilegiada dentro de la sociedad a través de un sistema que les da beneficios, les otorga privilegios. Y son privilegios porque nosotros las mujeres no los tenemos. Poner esto de un espacio privilegiado es básicamente dar un ejemplo. Si usted va a la escuela, 2 niños o 2 niñas X, y cada una va con su mochila, pero una va con los libros de texto y la otra no va con los libros de texto. ¿Cuál usted preferiría ser? ¿La privilegiada por llevar los libros de textos o el vulnerable porque su condición social no le deja tener los libros de texto? Claro. Entonces aquí voy a la silogía de un hombre. Los hombres, por el hecho de ser hombres en una cultura que originariamente es machista patriarcal, que consideraba el hombre jefe de familia desde los orígenes de las sociedades, que lo consideraba proveedor, fuerte, que lo visualizan así, que tienen estos estereotipos y esta cultura ya arraigada a cada ser y a cada forma evolutiva, va con estas condiciones. Entonces, esta mujer, que era considerada débil, cuidadora de hogar, reproductora, cuidadora, se le ve con estos rasgos de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues darle las mismas condiciones para que ambos puedan estar en una sociedad que sea igualitaria y que exista la equidad. Entonces, aunque nos quieran poner como privilegiadas porque hay muchas políticas públicas para llevarnos a condiciones de equidad, no es que queremos ser. Es que lo necesita porque las sociedades no evolucionan ni avanzan si no tienen sistemas que sean igualitarios entre hombres y mujeres. Y qué bueno verlo desde la perspectiva histórica, porque muchas veces, de hecho, con este tema de los privilegios y justamente que traje a colación el tema de las políticas que apoyan al género, hay gente que dice, no, que ahora nosotras queremos que nos den la cosa en bandeja de plata. Y nosotros tenemos que entender de dónde venimos para también entender dónde nosotros estamos. O sea, cuando nosotros hablamos de la Declaración de los Derechos Humanos, de los derechos del hombre y del ciudadano, que fue la primera como declaración que se hace en Francia. El hombre y del ciudadano. Que no fue un uso equivocado del lenguaje, era del hombre y del ciudadano, porque las mujeres no tuvimos incluida en ese ejercicio de esos derechos. Que de hecho el feminismo de primera ola es ahí que tiene su génesis, porque ellos dicen, espérate, entonces aquí están diciendo por los 4 vientos que hay derechos universales, principios de igualdad y de equidad, pero son universales, pero para mí no. Entonces, ¿dónde está la universalidad de ese derecho? Entonces, entender dónde venimos es crucial para nosotros poder comprender dónde estamos. Y de las cosas que quiero entonces seguir conversando para seguir con el tema del feminicidio es, Yadira, tú que trabajas directamente con el tema, primero quiero
plantear el panorama a nivel estadístico aquí en República Dominicana de cuántas mujeres hablamos que mueren en manos de sus parejas, cuántas tienen la suerte de no llegar a morir, cuántas se quedan sin denunciar y por qué lo hacen. O sea, vamos a explicar un poco este panorama nacional. Primero decir que recientes estudios que realizó el PNUD para finales del año pasado presentado, decía que un 86.6% más o menos de mujeres son víctimas de violencia a lo largo de su vida, o que han estado en una situación de violencia en los espacios públicos o en sus espacios privados. Básicamente todas. Exacto. Y cuando se circunscribía, se decía que la minoría de las edades estaban entre unos 14 años hasta unos 60 y pico de años. O sea que esto nos da cifras muy elevadas de violencia. Ahora bien, de todo este porcentaje, solamente había como un 30% de mujeres que denunciaban. Muchas personas dicen, pero ¿por qué no denuncian? Hay muchas circunstancias que llevan a esto. Lo primero que tenemos que decir es que somos un país subdesarrollado, o sea, en vía de desarrollo, con un nivel de escolaridad bajo, lo que nos impide saber nuestros derechos y deberes, lo que nos impide saber todo lo que la sociedad provee para nosotros, y también existe estos estereotipos marcados que tenemos arraigados a través del tiempo. Muchas personas dicen que si las mujeres son machistas, pero no es que sean machistas o feministas, es que lo que aprendieron desde sus hogares fue a mantener un matrimonio, a estar en una casa y a hacer equilibrio. Entonces, esto la pone en una condición de a veces por salvaguardar ese hogar, porque se entiende hogar, una pareja establecida con hijos, a través de un histórico religioso y demás, pues sobreentienden que le hace mella a poner una denuncia. Otros no conocen el sistema y se les hace muy complicado a acceder a los servicios que tiene el Estado para ellas, por desconocimiento, a veces por informaciones que se cruzan y no necesariamente tienen que ser verdad, pero una mentira repetida muchas veces se vuelve una realidad. Si la noticia que vemos es que cuando usted va a la fiscalía no le van a poner atención, o que cada vez que pasan un caso de que no se atienden, entienden que son todos los casos y que su caso va a ser tratado con esta condición. También reconocer las fallas que tiene el sistema, porque no somos perfectos. Entonces, yo todas estas atenuantes hacen que el nivel de denuncia de las víctimas sea muy, pero muy bajito. Ahí mismo quería tocar el tema, porque tú también mencionabas eso que el Estado les ofrece. Yo sé que nosotros desde hace años ya hemos puesto y hemos asumido con mucha seriedad el tema de la violencia contra la mujer, sobre todo desde que la declaramos un fenómeno de salud pública. Que antes, incluso, para los que no lo saben, antes la única que podía denunciar era la mujer afectada, la víctima. O sea, una persona externa no podía denunciar que dentro de un hogar estaba ocurriendo una situación de violencia. Luego eso definitivamente cambia en la ley, y además de que la ley también cambia el tema del retiro de la denuncia. O sea, antes una mujer denunciaba, se veía bajo la presión económica, la presión social, incluso la agresión de su pareja, y se ve en la obligación de retirar la denuncia. Entonces, cuando retira la denuncia, antes el caso quedaba ahí. Ya el Estado, a través del Ministerio Público, tiene la potestad de continuar la investigación una vez se ha puesto una denuncia sobre violencia de género y violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cómo están los servicios? ¿Cuál es esa tasa de denuncia que ya sabemos que es bajita? ¿Cuál es el proceso que se agota? ¿Cómo tú valorarías realmente los servicios del Ministerio Público? Yo sé que eso escapa a las competencias del Ministerio de la Mujer. Yo sé que ya es una parte ya legal y de la Fiscalía, pero yo sí sé que, como tú muy bien indicas, hay muchos rumores, se comenta mucho, que no lo atienden los casos. Pero es uno quizás que llega a la prensa que... Aunque a muchas personas no les gusta escuchar la palabra percepción, la percepción hace daño, porque cualquier cosa que se diga muchas veces, como te decía, aunque sea una mentira, se vuelve una realidad con el tiempo, y las personas que son menos conocedores o que tienen un nivel de escolaridad bajo creen lo que otras personas dicen, y eso quizás le hace mella a que en su momento puedan llevar a cabo una denuncia. Como bien decías, la violencia intrafamiliar es de orden público, lo que significa que todos y todas podemos denunciar violencia, y que el Ministerio Público tiene la potestad de aperturar una investigación ante una denuncia de violencia de género o intrafamiliar.
a favor de un hombre, a favor de una mujer, Exacto. sin necesidad de esperar que la víctima vaya y se querelle. Entonces ellos pueden citar y verificar los hechos y presentar su acusación. Ahora bien, yo diría que tenemos espacio de mejora dentro del Ministerio Público. Digamos que un presupuesto mayor para que tengan mejores condiciones la unidad, fiscales más dispuestos, más comprometidos y procesos más claros, establecidos independientemente de la demarcación donde estén. Hemos estado trabajando de la mano, no podemos decir que no, porque la ruta crítica de violencia engloba a varias instituciones que tienen que trabajar a favor de las políticas públicas y de la atención a violencia en casos de violencia en contra de la mujer. No todo se lo podemos dejar al Ministerio Público. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer juega un papel predominante con respecto a los refugios seguros. Si al Ministerio Público una mujer pone una denuncia y le establece que su vida corre peligro, pues interviene el Ministerio de la Mujer llevando a esta mujer que pone una denuncia y sus hijos menores de edad a un refugio seguro. Pero también interviene la policía porque en esta gestión de gobierno el presidente ha tenido una visión femenina, ha visto el problema y lo ha querido enfrentar y él mismo ha tenido iniciativas muy potables para los avances con respecto a las mujeres. Generó el Gabinete para las Mujeres, Adolescentes y Niñas, que tiene esta estructura política para poder implementar el plan estratégico que se trabajó desde el Ministerio de la Mujer, encabezado por la ministra, que también ha apostado a hacer algunos cambios para establecer una política integral de atención a las mujeres para poder enfrentar este flagelo. Ahora que tú mencionas lo del gabinete, cuando hablamos de violencia de género y contra la mujer, yo normalmente me imagino mujeres adultas en manos de sus parejas o de sus esposos, de su pareja sentimental. Pero quizás si lo viéramos un poco más desarraigado, las adolescentes son víctimas de violencia, son más o menos propensas a denunciar. Nuestras niñas son víctimas de violencia y son el grupo etario que más está padeciéndolo, porque un embarazo en adolescente es una violencia. Aún se embarace de un menor de edad también. Aún se embarace porque sus padres deberían de ser garantes de que esa niña esté en la escuela o en su casa, no teniendo relaciones con otro menor. Y eso indispone incluso su desarrollo evolutivo mental, profesional, educativo, social, físico, porque no es el momento para ella estar desarrollándose como madre o cuidadora, sino ella debería estar siendo una niña que otros cuidan. Entonces, esto genera violencia. Estas niñas son dependientes económicamente, normalmente no terminan su escolaridad. Pasan mucho trabajo para adquirir un grado que les permita tener una profesión. Entonces, eso es violencia. Exacto. Eso le da un grado mayor de vulnerabilidad y les impide evolucionar y recordar que las niñas y adolescentes son el futuro de nosotros y la garantía de que las cosas van a salir bien. Si nuestras menores están siendo violentadas desde niñas, no podemos tener un futuro fiable. Y que además realmente hice la aclaración porque tenía la duda, pero la realidad es que la mayoría de las menores de edad que quedan embarazadas, las estadísticas lo que me dicen es que la diferencia etaria es de a unos 10 años. Así es. El presidente promulgó la ley 121 que prohíbe la dispensa del matrimonio infantil, que también era una gran aberración que todavía tenía el país, pero siguen siendo los matrimonios de hecho más elevados que los matrimonios de derecho. Exactamente. Entonces, esos matrimonios de hecho que son concebidos y consentidos por la misma sociedad dominicana, porque en los campos entendían que desde que tenían cierta edad ya podían formar una familia, y por otras condiciones socioeconómicas y sociales es una degradación al final. Nuestras niñas están para estar en las escuelas, para aprender, para formarse y ser el futuro del mañana. Entonces, o la garantía es para ese futuro que va a surgir en un mañana. Entonces, la verdad es que ese tipo de violencias es las violencias que son más complicadas. Claro, y además de que, por ejemplo, ya cuando una mujer en su edad adulta se hace víctima de una relación violenta, la realidad es que en su mayoría también van acumulando este tipo de conducta desde la adolescencia. O sea, tienen relaciones violentas y agresivas desde que son menores de edad todavía. Entonces, para seguir
seguir con lo que te preguntaba ahorita, Yadira, anualmente, más o menos, ¿en cuántos rondan las cifras de mujeres que mueren en manos de sus parejas? ¿En cómo están las cifras de denuncia? Y al final de eso, quiero entonces que tú me expliques cómo impactó el COVID a la violencia contra la mujer. Que el COVID tuvo implicaciones en todas las áreas y nosotros no hemos prestado especial atención a justamente a quién sufrió más la pandemia, que fueron las mujeres. Realmente las estadísticas son un fenómeno social complicado de estudiar porque dependen de otras circunstancias para poder darse. Por ejemplo, vamos a encontrar que en el 2008 hubieron unas 165 mujeres fallecidas, dentro de las cuales 83 fueron por homicidio íntimo o feminicidio y unas 82 fueron mujeres que fallecieron en otras circunstancias. Que pueden ser incluso en manos de otras mujeres. Ok, exacto. Homicidio de mujeres. En el 2019 vemos que fueron 152. 77 feminicidio íntimo y homicidio de mujeres 75. Pero en el 2020 son 134. O sea, que van disminuyendo. Pero en el 2021, por ejemplo, tuvimos los 153, subieron de nuevo. 87 feminicidios, 86 homicidios de mujeres. Y ahí va muy contrapuesto con lo que tú hacías mención de los efectos del COVID. Las personas en su generalidad no entienden, pero los fenómenos sociales y de salud o cualquier fenómeno que impacte en el entorno causa una respuesta, y esta respuesta puede ser pasiva o activa dependiendo del momento. Por ejemplo, en principio cuando llegó la pandemia disminuyeron los casos de feminicidio. ¿Por qué? Bueno, porque las víctimas estaban con sus agresores al lado sin posibilidad de denunciar ni hacer nada, que tenían que soportar todo. Ahora bien, para el 2021 se da una pequeña apertura, y cuando empieza esta apertura, ¿qué empiezan las mujeres que tenían un año y medio con sus agresores a denunciar? ¿Qué pasa con esto? Las vuelve vulnerables. Se elevan las tasas de feminicidio, de los hechos de violencia en general, porque las personas venían de un encierro que no están acostumbrados. Entonces, estos fenómenos impactaron en una condición sociocultural que mientras estaban ahí, bueno, recibían sus golpes, pero estaban ahí. Al salir, que podían denunciar, ya la situación y el entorno cambiaba. Entonces, volvemos a cifras de hace unos cuantos años, pero aún así no llegamos a las cifras viejas, porque si tú contrapones al 2018, donde fueron unos 165, todos los homicidios de mujeres entre íntimos y homicidios de mujeres, y te vas entonces al 2021, que fueron unos 153, todavía sigue siendo mínimo. Entonces, lo que sí me llama la atención, Yadira, es que evidentemente la denuncia es entonces un detonante para esto. Entonces, ¿cómo ocurre? O sea, yo no conozco ninguna víctima de violencia, por lo menos conocida, o sea, que lo haya dicho, porque no sabemos lo que se vive dentro de los hogares. Pero yo voy y yo pongo una denuncia. O sea, ¿cuál es lo normal? Yo después vuelvo de nuevo al hogar donde yo convivo con ese agresor. O sea, ¿qué es lo que normalmente pasa? Y ojo, no con esto, para las que nos están oyendo y los que nos están oyendo, aquí nosotros no vamos a hacer un juicio de valor de qué es lo que hace la mujer, porque cada quien tiene sus circunstancias. Si yo estoy viviendo con un agresor, primero, si yo tengo el coraje también de salir a denunciarle, porque yo estoy interesada en que esa situación se acabe. O sea, si yo vuelvo a ese hogar, tiene que haber una razón, tiene que haber una explicación, pero mi pregunta es, yo denuncio, vuelvo al hogar, el agresor se entera que puse la denuncia porque la fiscalía intercede. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Primero, de notar que el simple hecho de usted tener una relación con un agresor la pone en una situación de vulnerabilidad y de riesgo. O sea, no va a importar que usted salga, que usted esté dentro, que usted le responda, que usted no le responda. El hecho de usted estar con un agresor significa que usted está en una situación de riesgo. Ahora bien, algunas acciones van a agravar esta situación de riesgo, porque cuando una persona se siente acorralada o intimidada o entiende que va a perder ese poder que tiene encima de alguien más, que no somos cosas, somos personas. Entonces pasa este detonante de que ellos se ven en un momento
como te digo, de una forma cuando, o sea, después que violentan, ellos pasan por sus diferentes etapas, pero se ven en un momento que entienden que se va a salir de las manos y su forma de reaccionar es esa. es esa. El agresor, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se entera de que la mujer ha puesto una denuncia en su contra? No necesariamente tiene que enterarse de que puso una denuncia o no. El simple hecho, vuelvo y digo, de ser agresor contrapone a que esa víctima esté en peligro. Porque los agresores, cuando son agresores, no es porque se beban un trago, no es porque consuman droga, no es porque la mujer hable, porque no hable. Ellos van a tener un motivo para agredirte porque es una condición de ellos. Las otras cosas son circunstanciales o atenuantes, pero por el simple hecho de ser agresor, ellos van a materializar tus hechos. Un día va a ser porque tú no les respondiste y un día va a ser porque les respondiste, pero de todas formas ellos van a tener una situación para violentarte. Entonces, para que dejen de hacer excusas para sus hombres violentos, que ojo, también la violencia no solamente es física, o sea, si usted está sufriendo de violencia, es emocional, es psicológica, es patrimonial, es económica. Exactamente. O sea, si usted está sufriendo de otra forma de violencia, deje de hacer excusa por su pareja. Eso no es, él no es naturalmente así y no está bien que él sea así tampoco. O sea, no es porque se bebió 2 tragos y no es porque usted llegó tarde y no es por el hecho de que usted se puso una ropa que a él no le gusta, es por el hecho de que él es un agresor y eso es una condición que debe de tratarse. Exactamente. Repita después de mí. La víctima nunca es responsable. Nunca, jamás. La víctima nunca es responsable y no es el trabajo de la víctima la de corregir, reparar, arreglar, como se mete mucha mujer en la cabeza, la mentalidad de ese agresor. Y desaprender es una condición más difícil que aprender. Cuando un hombre tiene una conducta que puede ser aprendida de cuando era pequeño, porque la violencia es una conducta aprendida, que puede ser aprendida porque vivía en un sector muy violento o que puede tener cualquier condicionante. O sea, Yadira, aprender es complicado. Cuando tú dices que la violencia es una conducta aprendida, ¿tú quieres decir entonces que los hombres no es que son naturalmente violentos? No, pero miren qué cosa. Una persona, ¿Qué cosa? Las personas nacemos en igualdad de derechos y condiciones. Nuestro entorno va permeando y moldeando nuestro carácter y lo que somos, lo que vivimos en nuestros hogares, lo que tenemos en nuestro entorno social, en nuestro entorno escolar, nos va moldeando para ser lo que nosotros somos. Muchos hombres son violentos y había un estudio que presentó el doctor Luis Berger, director del Centro Conductual para Hombres, un excepcional profesional, donde decía que la gran mayoría de los hombres que estaban cursando sentencia o yendo al Centro Conductual para Hombres por situaciones de violencia, venían con situaciones de violencia desde sus hogares. Algunos fueron violentados pequeños, otros nacieron y se criaron en entornos sociales agresivos y demás. La violencia es una conducta aprendida. Exactamente, porque esa es otra, que la gente ahora cree que uno tiene que aguantarlo porque los hombres, ellos son así. Y muchos dicen que fue en un momento de desliz, que tenía problemas. No, nada justifica que usted violente. Ninguna circunstancia. Y si usted violenta y es violento, usted tiene una condición de violencia que debe de trabajar en un centro conductual. Exactamente. Esas son las condicionantes, sea hombre, sea mujer. Y una pregunta, Yadira, las mujeres que tienen la dicha de no terminar esas situaciones en la tumba, o sea, las que vamos a ver esa palabra, las que son agredidas y logran denunciar y escapar de esas situaciones, ¿por dónde anda esa cifra? Y normalmente me imagino que quienes denuncian son víctimas de violencia física, ¿verdad? La verdad es que denuncian todo tipo de violencia. La única que algunas violencias son menos visibilizadas por esta sociedad porque tienen menos arraigo, porque son menos conocidas y porque las personas no le entienden como un tipo de violencia. Ni la misma víctima. Ni la misma víctima. Nosotros normalizamos la violencia en esta sociedad dominicana y eso es histórico, también en Latinoamérica, por la misma cultura que tenemos patriarcal. Entonces, al nosotros no visibilizar la violencia, muchas veces no sabemos que estamos siendo víctimas de violencia o minimizamos el hecho de. Pero bien, cuando una víctima decide ir a denunciar, ya ha cursado casi siempre todas las etapas y los ciclos. Las que deciden de verdad ir a denunciar, su gran mayoría, decíamos que era como un 30% las que denunciaban de ese 100%, pero de este porcentaje que denunciaban, su gran mayoría son por una violencia física y ya extrema.
Cuando una mujer decide ir a denunciar, tiene todo un historial de violencia. Son muy pocas las que van a la primera cachetada o al primer jalón. Entonces, cuando estas mujeres van a poner la denuncia, hay muchas circunstancias que por desconocimiento de ellas a veces es difícil manejar. Pero la forma es ir a la unidad de violencia más cercana que le corresponda, poner una denuncia por violencia de género, maltrato o violencia intrafamiliar, establecer la realidad de los hechos, porque muchas mujeres van y dicen, yo lo que quiero es que le den un susto o que él cambie, y los fiscales la miran y le dicen, aquí no estamos para dar susto. Entonces, si usted no puede ir con un muertón en la cara, decirme a mí que usted lo que quiere es que lo llamen o que le den un susto. Entonces, ahí entran las controversias. El fiscal toma una denuncia, la manda a una evaluación psicológica. Esta evaluación da unos resultados de los niveles de violencia que ha cursado y el nivel de vulnerabilidad que tiene esa víctima ante esta situación, y se le hacen recomendaciones oportunas. El Ministerio Público emite una orden de protección, hace una remisión a casa de acogida, le puede decir simplemente dar una citación para la pareja si no tiene agravante, y solicita, dependiendo la condición de la denuncia, normalmente orden de arresto en contra de su agresor. Ahora bien, cuando las víctimas son adultas, su gran mayoría, ellas deciden, después de poner la denuncia, qué recomendación adoptar. El Ministerio Público le puede decir, mira, usted tiene que ir a una casa de acogida porque su vida corre peligro. Pero ella puede decirle, no, mira, yo tengo una familia segura en otra provincia, yo me quiero quedar con tal familiar. Es una posibilidad. Otras dicen que no, que él no le va a hacer nada, que él no es capaz de llegar a esos extremos. Otras dicen que no, que él no sabe que ella está poniendo la denuncia, que simplemente avancen rápido. O sea, cada caso es muy sui generis y se ve una inmensidad de situaciones que plantean. Una de las cosas que se establecieron en el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia que creó el Ministerio de la Mujer cuando entró esta gestión de gobierno fue un eje que se llamaba reparación integral. Y como tal, el plan estratégico era integral, porque vimos que una gran cantidad de las mujeres que denunciaban retiraban la denuncia o no seguían el proceso porque tenían una dependencia económica del agresor. Vivían en una casa, no tenían una profesión, solamente hacían de cuidadoras en la casa y de madres, tenían 3 niños y su pareja, aunque la maltrataba, era la persona que proveía el dinero en la casa. Y ellas decían, no, pero es que ¿quién me va a mantener otro muchacho ahora? ¿Quién me va a pagar esta casa? Entonces el ministerio creó este plan, que es el Superate Mujer, para mujeres con dependencia económica y alto grado de vulnerabilidad, para darle un sustento. Es uno de los planes sociales o ayudas sociales más altos de Latinoamérica y el Caribe, que se creó en el país, de unos 10,000 pesos, que son 6,500 en efectivo y 3,500 en bonos alimenticios, precisamente para que esa dependencia no las arrastre a una tumba. Que por cierto, quiero hacer la acotación aquí, para que después entonces no vayan diciendo, porque que uno ve de todo, Yadira, en las redes. Pero es muy bueno así, si te están manteniendo. Entonces, la violencia, como bien señalabas ahorita, también hay una violencia económica y patrimonial que existe, que se da incluso que el hombre agresor no quiere que la mujer trabaje y empieza por ahí. Tú tuviste el primer muchacho, pero entonces ya tú te tienes que quedar en la casa. Por ahí empieza la violencia. Mi amor, mira que conseguí un trabajo. No, tú no. ¿Y cómo tú vas a trabajar? Resaltar en ese punto que muchas personas piensan que solamente las mujeres con escasas situaciones económicas son las que sufren violencia. Hay mujeres de todos los estratos sociales siendo víctimas de violencia. Desde un juez hasta un fiscal, desde un fiscal hasta una maestra, hasta una funcionaria pública. Hasta una mujer que gane más que él. Hasta una mujer que gane más que un hombre. Una de las formas de ejercer esa agresión en muchos agresores respecto a mujeres es ir limitándole su entorno, juntarse con su familia, con amigas, limitarle sus accesos económicos, porque mientras más vulnerable es, más poder ejerce sobre ti. Ay, Dios mío, yo necesito que todo el mundo vea este episodio del podcast. Claro, porque es que es muy complejo. Y yo, por ejemplo, veo en mi entorno a veces señales de violencia en relaciones que, verdad, hay algunas que no escalan, hay algunas que se quedan en un constante, en una violencia psicológica que no es menos grave que otro tipo de violencia, pero como es menos visible, la gente la tiene como tolerable más que la violencia física. Pero esas violencias, este tipo de violencia suelen escalar en algún momento.
momento. Y si usted está con una pareja a la que usted tiene miedo de que si se bebió 2 tragos, en los casos de todavía estas mujeres que no han llegado a ser golpeadas, si él se bebió 2 tragos, yo ese día no le puedo ni hablar porque por si acaso. O sea, si usted tiene miedo de su pareja, yo creo que es una alerta importantísima. Hay unos violentómetros. Ajá, buenísimo. En muchas ocasiones, para que las mujeres vieran signos. Algunas veces, yo me río porque algunas veces relajaban con el término del violentómetro de que, no, pero todo es síntoma de violencia. No, no todo es síntoma de violencia. No todo, pero hay síntomas que son muy claros y precisos de que una persona le va a ejercer violencia, y la violencia es ascendente, no descendente, porque si usted no se trabaja esa forma conductual, usted no la puede cambiar, y en ese ciclo de la violencia te maltratan, se disculpan y luego vuelve ese maltrato y se duplica, porque primero yo te hablo mal, luego te prohíbo, exacto. Luego te limito, ejerzo poder sobre ti, la próxima vez te voy a pegar. No, y después que te di, y yo no te vuelvo a dar. ¿Qué tú hiciste? ¿Cómo tú estás trabajando eso? Porque, o sea, son cosas innatas de una persona que lo que aprendió fue a ser violento. No, porque él no me jalaba los cabellos, no le gustaba que yo saliera vestida así, y ese día él tenía 2 tragos. No. Eso va a seguir creciendo. Eso va a seguir, y esa persona es violenta y tiene que trabajarlo. Los episodios de violencia no son tales episodios. Exacto, no son episodios. No, uno lo ve y que los episodios fue un episodio porque fue una situación de un momento, pero no es que sea una situación que se va a quedar solo en ese momento. Ese episodio se va a seguir repitiendo y puede ser que cuando se repita sea fatal. Por eso los feminicidios son la forma extrema de violencia, porque primero hay violencia, luego, primero hay violencia psicológica, puede ser verbal, luego física, luego feminicidio. Te matamos, te matamos. O sea, llega un punto, y yo quiero que tú escuches incluso algunas formas o lo que dicen algunos agresores luego de que lo hacen. Ay, Dios. Ella me llevó, me provocó, se buscó. Incluso la prensa en las publicaciones que hacen, donde vuelven y violentan y agreden esa familia que perdió, diciendo, mujer que tenía relación extramatrimonial, su pareja es exacto. Usted no es culpable, no. Muerte de mujer a manos de su pareja. Exactamente. O sea, vamos a dejar de violentar, porque nadie es responsable de que otro la agreda. Nadie, bajo ningún contexto. Si nosotros resguardamos los derechos de una persona imputada que puede haber matado a otro, garantizándole sus derechos fundamentales, quiere decir que su derecho se limita a donde llega el mío, y viceversa. O sea que nadie tiene derecho bajo ninguna circunstancia a agredir a otra persona, y nunca puede ser justificado. Nosotros somos un país que justificamos y normalizamos la violencia en medios de comunicación, en redes, mujeres que no tenemos el mínimo grado de sororidad con las demás, que decimos, no, pero mira, ella buscándosela o se lo busca. Usted puede hacer cualquier acción, y eso no debe de dar contraste de violencia. Si usted entiende que una persona no la respeta, ¿cuál es la forma? Váyase y déjela, claro. Si no pueden estar con una vinculación sentimental, déjense, claro. Pero nunca va a haber el motivo ni el grado por el que usted me tenga que violentar. Que yo quiero que tú me converses un poquito sobre esa curva que se da, porque eso sí yo lo he visto, y es de, ay, él me pidió perdón, me lloró, ese hombre me dice que me ama, él me ha llamado llorando con los muchachos que se va a matar. O sea, ese episodio que se da, que la mujer como que se agarra de eso, de, ay, Dios me pidió perdón, me da cosita, él me ama. Entonces, yo quiero que explicar, que le quede clara a la audiencia, que eso es parte del ciclo. Que eso, todos los agresores lo hacen. Eso es el ciclo. Está definido, conceptualizado, se da en los diferentes talleres, cursos, procesos de sensibilización. Existe un ciclo de la violencia donde el agresor, primero te busca como si fueras una presa, o sea, los animales. Te corteja, te busca, te obtiene. Ahora tú eres de él. El enamoramiento. Tú llegas a él, empiezas a dar esos indicativos mínimos de no me gusta esa ropa, si tú no vas a salir conmigo,
tú no tienes por qué ganar más que yo, trabaja menos, no me gusta que te juntes con esa amiga, tú tienes que estar aquí a las 8 de la noche, no te compro un carro, yo te busco y te llevo. Y no es que no podamos tener parejas que sean conscientes y amables. Es ver estos signos que son limitativos a nosotros. Porque cualquier pareja puede buscar a su pareja. Yo adoro que mi esposo vaya por mí. Pero el que mi esposo estuviera todos los días en esa puerta para que nadie me lleve un día, que se moleste si lo hacen, sí es un signo. Entonces, ¿qué pasa? Te cortejo, te tengo, eres mía, te empiezo a prohibir pequeños detalles, empiezo a dar esos síntomas. Luego te llamo la atención, como que yo tengo derecho encima de ti a pedir, a obligarte, a coartarte, de ligarte, de estar. Luego te agredo. De alguna forma te agredo. Ya sea humillándose, ya sea llamándote la atención, ya sea con un golpe. Cuando veo la acción y te veo sufriendo, voy donde ti. Me disculpo, si te debía llevarte a un viaje te llevo, si querías ir a un restaurante te agasajo con esto para tenerte feliz. Pero luego de que vuelvo a tener ese poderío encima de ti, bajo cualquier otro contexto, vuelvo y lo hago. Y me excuso. Me excuso, tú te lo buscaste, tú sabes que no me gusta. Tú sabes que yo me pongo así, no me haga caso. Señores, esas son cosas que yo oigo y que no puede ser. Pues son síntomas de ese ciclo que se va dando y las mujeres nos vamos envolviendo en te agredo, luego te cortejo, te agredo, luego te cortejo, te busco la vuelta y ya se vuelve como una situación que muchas personas le dicen de toxicidad. Pero simplemente se vuelve un ciclo de violencia que normalmente va desencadenando más violencia, envuelven a las personas que están en tus hogares o a tu alrededor, porque las personas se dan cuenta. Lo que pasa es que no todos tenemos los lentes especializados para ver que es una situación de violencia y atacamos a la víctima en vez de colaborarle. Exacto. No somos sororas si somos mujeres y si somos hombres no entendemos. Dicen, no, esa mujer tiene un hombre que es celosísimo, no se le acerque. Eso no es lo que usted tiene que hacer si tiene una amiga pasando por eso. Es, yo te puedo servir en algo. Mira, te voy a mandar este texto para que tú lo leas. Porque me parece que puede ser que te pueda servir sin lesionar, sin agredir. Muchas veces las víctimas solo necesitan esa mano amigo que la entienda y que no le reclame y que no le reproche por algo que ella no tiene la culpa y que a veces ni siquiera entiende. Y que de hecho, una de las grandes herramientas del agresor es lacerar la autoestima para que entonces la víctima termina creyendo que se lo ganó. Exactamente. La víctima termina creyendo que se lo merece, que fue que lo provocó. Entonces, hay un entramado muy complejo, por eso siempre digo, nunca podemos juzgar a la víctima, no le podemos caer encima. La víctima puede tener 10,000 señales enfrente de ella y uno no sabe qué está ocurriendo en esa mente, en esos sentimientos que la hagan mantenerse ahí, incluso en esa cartera. Uno no sabe cuáles son las dependencias económicas que tenga. Debemos de darle las condiciones para que pueda cursar un proceso. Que ahí quiero justamente ir para ya ir terminando el episodio. Vamos a hablar de la línea 212 que tiene el Ministerio de la Mujer, asterisco 212, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué son las casas de acogida? ¿Cómo funcionan? ¿Qué servicios se le ofrecen a una mujer cuando está ahí? Y en tu experiencia, ¿qué tú has visto? ¿Qué pasa? ¿Cuánto dura la mujer? ¿La mujer sale de la casa de acogida cuándo? O sea, ¿cuál es todo ese proceso? Primero que nada, la ley 8803 establece los refugios seguros para víctimas de violencia. Una ley ya vieja del año 2003. Cuando llegó esta gestión de gobierno solamente habían 3 casas acogidas en el país entero y esa ley establece que debería haber una por provincia. El Estado tiene que garantizar el riesgo, esas mujeres que están en riesgo y en condiciones de vulnerabilidad frente a un proceso precisamente para poder atenuar esta situación de violencia, porque su máxima expresión de violencia, los feminicidios, se llevan a cabo porque estas víctimas están desprotegidas con una persona que tiene confianza y que está cerca de mí por esta relación que tienen o que hemos tenido. Entonces, para garantizar esa vida de esa mujer y sus hijos menores, porque a veces no solo las mujeres corren peligro, sino su entorno familiar. Que nosotros vemos en la noticia cada rato, hombre mata sus 2 hijos y la esposa. O la madre. O la madre. Que se metió cualquier persona justamente por eso, porque todos se vuelven vulnerables en este entorno.
Entonces, para esto son los refugios seguros o casas de acogida. Para ingresar a un refugio seguro, puede ser el Ministerio Público cuando van a poner denuncia, o puede ser a través de la línea asterisco 212, o puede ser a través de otras entidades como la policía o salud pública que tengan una víctima, den la voz de alerta al asterisco 212 y se vayan al rescate de esa mujer. ¿En qué contexto yo como víctima llamo al 212? Como su nombre lo dice, es una línea de emergencia. Línea de emergencia significa que usted tiene una emergencia que no puede manejar y que tenemos que trabajar o entrar. Anteriormente teníamos como línea de emergencia el 911, pero el 911 atiende todo tipo de casos y hay casos que son especializados que debe de atenderlo especialidades. No es lo mismo tú llamar con una situación de que dos personas están peleando que llamar específicamente para decir que hay una situación de violencia intrafamiliar, porque la respuesta debe ser diferenciada y más rápido. Y en lo que tú llamas a un lugar y te pasan al otro, hay una diferencia y el tiempo en esto es vital. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes una situación de emergencia que estás viendo que están agrediendo a una mujer o que tú estás siendo agredida, tú puedes llamar al asterisco 212 o escribir por el chat y decir: yo estoy siendo víctima de violencia, estoy en tal lugar, mi agresor salió ahora, pero me pegó, y va a ir la línea a rescatarte y va a hacer las acciones del lugar. Si estás agredida y te tienen que llevar a un centro de salud, te va a llevar al centro de salud. Luego te va a acompañar a la fiscalía y luego te van a entrar a una casa de acogida. Pero si estás en un centro de salud y ya vas a entrar a la casa de acogida, también te va a hacer el enlace, porque este es el servicio. Un servicio que se amplió precisamente porque lo que muchos dicen en redes que son una situación de preferencia. Ah, exacto, la situación de privilegio. Es una situación de vulnerabilidad que el Estado ha tenido que atender de forma diferenciada. Que, por cierto, qué bueno que tú mencionas que también hay un chat, porque justamente me llamaba la atención y decía, mira, si yo estoy con un agresor al lado mío, yo hacer esa llamada puede que se me complique, pero hay un chat disponible. Y la línea de emergencia tiene un chat en el que pueden escribir. Nosotros vamos a dejarle en la descripción del episodio todos los enlaces para el chat y el enlace para informaciones directas sobre la línea de emergencia. Si no, también para cualquier información se pueden acercar al Ministerio de la Mujer. Tiene 58 oficinas provinciales y municipales en cada provincia del país, y en algunos municipios cabecera tienen oficina provincial. Si usted entiende que usted es víctima de violencia y solamente quiere saber si usted lo es o no y tener herramientas a su mano, usted puede acercarse al Ministerio de la Mujer y le vamos a dar la información. Pero si usted tiene una vecina y usted sabe que es víctima de violencia y usted ve a ese hombre agrediéndola, usted puede ser parte de la solución, porque la violencia es de orden público y todas y todos tenemos la misma responsabilidad de ayudar y colaborar en pos de vivir una vida libre de violencia. Entonces usted puede llamar a asterisco 212, mire, yo soy fulana de tal y al lado de mi casa, mi vecino que se llama fulana, está dando el nombre fulano. Es más, si usted no quiere su nombre, diga otro nombre, pero usted puede ser parte de la solución con una simple llamada. O que usted prefiere a la semana tener en su lado un velorio y decir, ay, mi pobre vecina, tanto que yo la quería. Que, por cierto, yo también voy más lejos. Si usted no lo ha visto con sus propios ojos, pero lo sospecha, también acérquese a buscar ayuda, porque nada más la sospecha de que está ocurriendo una situación violenta es una bandera roja, una bandera de alerta de que algo está pasando. Porque yo sé que uno no se puede llevar de los rumores, pero cuando el río suena, muchas veces porque piedras trae. Y si usted oyó voceando y oyó un estrellón en la casa de la vecina y después la vio con un morado, usted no tiene que ver al hombre dándole un trompón para saber que ahí pasó algo. No, y también yo le digo a mucha gente, sea parte de la solución, no del problema. Usted no quiere llamar porque usted no sabe si ellos están en condiciones de eso, pero acérquese a su vecina, invítele un café, dígale, mire, yo estoy para ayudarte. Si tú tienes una situación que me puedas contar, si búsquele material, enséñele la línea, déle la información. Nosotros íbamos con la campaña Vivir sin Violencia es Posible, nosotros fuimos a muchas provincias a presentarla. Y cuando fuimos en un casa a casa, pasando del escritorio al territorio, que era la frase que tenía la ministra, cuando íbamos a esos pueblos, en muchos colmados le preguntábamos si podíamos pegar el sticker de asterisco 212 a la línea de emergencia. Y usualmente solamente habían hombres. Y nosotros en su negocio podemos pegar el sticker. Sí, póngalo, porque uno nunca sabe. Exacto. Entonces, sea parte de esa solución. Si usted no puede hacerlo, si usted no quiere hacerlo, sea amable, sea loable con esa persona que quizá puede estar sufriendo una situación y dele opciones.
Si todos asumiéramos esta situación, hubiese una diferencia muy marcada. Yadira, mira, este episodio me ha encantado porque la verdad creo que es importante, es necesario, ni siquiera importante, es necesario crear una conciencia de que esto es una problemática de todos y de todas en la sociedad. Realmente el feminicidio es un fenómeno complejo donde, de nuevo, repita después de mí, la víctima nunca tiene la culpa. La víctima nunca tiene la culpa. Yadira, con esto acabamos, pero quiero que les dejes un mensaje a nuestra audiencia, desde tu experiencia, algún mensaje que tú quieras compartir con quienes nos escuchan. Para mí ha sido un placer estar en el espacio y me pongo a la disposición para cualquier otra ocasión. Dejarles saber que todos tenemos derechos y el derecho de vivir una vida libre de violencia, que en nuestro país y la sociedad en general puede ser una mejor sociedad, que el futuro es responsabilidad de todos y de todas y que cada uno debemos aportar nuestro granito de arena para enfrentar este flagelo que día a día nos lleva muchas mujeres valiosas. Muchas gracias, Yadira. Ustedes quédense también por aquí pendientes para el próximo episodio de esta segunda temporada. Muchas gracias. Muchos años duré en lo mismo, hasta el día que puso en peligro lo más valioso, mi vida y la de mi familia. Una vida sin violencia es posible. Con la línea de emergencia asterisco 212, puedes cambiar tu situación de abuso o la de alguien que conozcas. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.